acuérdense que hemos tratado de hacer una subdivisión de los mismos textos para ir entendiendo un poco, ya, y que dentro de todo esto Pablo está dando gracias a los tesalonicenses por su comportamiento, por los frutos que han dado, ya, y cómo se testifica dentro del escrito cómo ellos reaccionaron en cuanto a la evangelización que tuvieron, junto con Silvano y Timoteo. Entonces Pablo por decir así, da gracias a Dios y los elogia en un sentido general, ya, de cómo ha sido su comportamiento. Después el verso 4 vimos que nos tocó dos domingos hablar de la elección de estos hermanos que verdaderamente habían sido elegidos por Dios. A eso se refería la elección, y yo hice un paralelo hablando un poco como un tema que es bien profundo en cuanto a la elección, que ha sido de controversia y genera controversia porque algunos se resisten a que Dios pueda ser el que elige. En realidad no sé si a toda la iglesia le quedó más o menos lo que yo quiero que les quede claro, o sea, de que Dios es el que elige. Habiendo tanto texto, ¿cómo podría, yo digo, o sea, igual puede haber alguien, pero ¿cómo alguien podría decir, no, yo elegí a Dios, no me eligió a mí él? Bueno, yo creo que la Escritura es clara, Él nos ha elegido, y además yo descanso y doy gracias porque yo jamás lo hubiese elegido. Aparentemente yo elegiría, pero no es así. Y ¿por qué me conforta? Porque si Él me elige, Él me sustenta hasta la vida eterna. O sea, el cuidado y toda la responsabilidad, por decir, es de Él, porque Él me eligió. No, con eso no me zafo de mi responsabilidad humana para hacer lo que quiera, pero ya eso me da una seguridad de que como Él me eligió y como Él es todopoderoso, Él me llevará a las promesas eternas de estar en su gloria. Y ahora vemos el verso 5, que tiene una continuidad hasta el verso 10, que habla cómo fue el proceso y describe un poco el proceso de la conversión. ¿Ya? No es que sea un testimonio, no es como porque uno puede decir, el testimonio, ¿cuántos se acuerdan cómo fue el momento cuando tuvieron su encuentro con Cristo? Yo sé que algunos fue un momento, otros ha sido una continuidad, etcétera. Pero aquí habla de esta conversión que en realidad fue algo que marcó sus vidas. Generalmente es un antes y un después. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo es un antes y un después. No es algo que marca la vida, y aquí marcó la vida de estos tesalonicenses. Bueno, ya hermano ya oró, así que vamos a proseguir con la ayuda del Señor. Y leo en el verso 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El 6 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nos vamos a centrar en el verso 5, y si alcanzamos hacemos el 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. A simple vista, la predicación, ya los hermanos recibieron el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Pablo y los otros se identifican tan profundamente con el mensaje de salvación y su poder que le llama nuestro evangelio. ¿Sabe cuánto? Dice, pues nuestro evangelio, aunque era de Dios, ellos se identificaron con nuestro evangelio. Y aquí hay algo que podemos sacar como principio. También en 2 Tesalonicenses, si buscan o escuchan solamente, 2 Tesalonicenses 2, verso 14, encontramos la misma expresión. 2 Tesalonicenses 2, verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ahí está de nuevo el nuestro,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usamos nuestro, ¿sí o no?, que tiene un sentido de pertenencia, ¿ya? Cuando nuestro es algo que está aquí. La pregunta general para todos nosotros: ¿podemos nosotros, igual que ellos, decir nuestro evangelio? ¿O estamos lejos de sentir esa autoridad de decir nuestro evangelio? Porque mire, de manera paralela en nuestra vida cotidiana, nosotros podemos usar las siguientes frases. Cuando las cosas salen bien, nosotros tenemos un sentido de pertenencia con algunos ámbitos de la vida, ¿ya? Cuando, por ejemplo, en el trabajo estamos bien remunerados, ¿qué decimos generalmente? Nuestro trabajo, mi trabajo, ¿sí o no? Cuando las cosas van bien en el trabajo, uno dice, no, mi empresa es la mejor, y a veces uno hablando con otros, bueno, a mí me pasaba antes en eso, pero uno dice, no, la mía sí que es buena, po. La mía no, mi empresa no, la tuya no paga bien, la tuya esto, te roban, no, pero la mía, esa es buena, po. Hasta que hay un finiquito, lo echan porque sí. ¿Qué queda decir después? No, la empresa, la otra, la empresa era mala al final, pues no era tan buena como yo la defendía. Ya no es mi empresa. Nunca fue tu empresa, pero en realidad, cuando los hijos se portan bien, no, mis hijos, oh, no. ¿Recuerda cuando usamos esa expresión? Mi esposa, mi esposo, los nuestros, ¿cierto? Cuando las cosas van bien, uno tiene ese sentido de pertenencia, es mi, y se la juega. Mi iglesia, mis hermanos, cuando todo va bien. Pero resulta que hay momentos que las cosas no van bien. Hay desacuerdos, hay malos entendidos, y ahí nos desajenamos de la iglesia. Nos desajenamos aún de la familia. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Ya no es mi papá, no, el papá no. Ya no es la mamá, o mi mamá, la mamá. No es mi hijo, mi hija, mi hijo. ¿Ya? Se entiende que hay una separación, y eso sucede en nosotros de manera cotidiana, puede suceder, no sé si sucede o sucederá, pero generalmente usted y yo a lo mejor hemos practicado esto, de que cuando las cosas nos van bien, al menos con la expresión verbal nosotros decimos, o dejamos de decir, o es de cuando está bueno, nosotros. Y aquí, ¿por qué hago todo este análisis? Porque ¿qué tanto nosotros podemos decir nuestro evangelio? ¿Qué tanto consideramos la palabra, nuestro evangelio, el mensaje de predicación? ¿Qué tanto nosotros, eso tiene un sentido de amor? Está obviamente, después vamos a ver del amor, pero que se ha dicho muchas veces que es el motor de todo. Porque mientras más amamos a Cristo, amamos su evangelio, porque es un evangelio, como lo decía en Gálatas. Entonces, cuando hablamos de eso, es nuestro. Tenemos ese amor por lo que amamos, por lo que queremos, y luchamos y hacemos todo por eso o por aquello, ¿cierto? Pero cuando se pierde el amor, ya dudamos y ya no lo amamos tanto y ya no decimos nuestro. Porque hay como una separación. Cuando ya las cosas no nos satisfacen, ¿cierto? Porque a veces no necesariamente que nos caigan mal, pero hay cosas que ya no nos satisfacen. Y cuando algo no le satisface, uno le pierde el apego y le pierde el amor. No sé, tiene la bicicleta regalona usted que andaba para todos lados, cuando ya como pasó de moda, ya se pierde ese apego, ya pierde el cuidado y ya no, por decir, no le hace mantención, no le hace nada y queda botado. Entonces, bueno, esas son cosas, pero ¿qué pasa con el amor, con el evangelio? Ya, como dice aquí, nuestro evangelio. A lo mejor nosotros hemos perdido
el sentido de pertenencia con el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, su palabra y todo lo que conlleva eso. Y a lo mejor ya leemos la Biblia por rutina, ya leo a lo mejor la Biblia porque a lo mejor si pertenezco a un ministerio me van a decir, se la he leído, entonces para yo ser honesto la leo nomás, pero no tengo eso de nuestro. Ojo, que se puede perder en el tiempo, el nuestro. Cuando en la iglesia hay conflicto, hay cosas, uno tiene la tendencia de no invitar a la iglesia. Cuando uno pierde el amor por sus hermanos en la iglesia, pero primeramente, entiéndase, se pierde por el Señor. Después no queremos invitar a la iglesia, no queremos hablar de la iglesia porque ya no es mi iglesia. Porque en el momento que la iglesia me prestó mucho apoyo, mucha ayuda, pero después en el tiempo no, la iglesia ya no, es como algo así, que ya pasó. Hermanos, convengamos que nosotros como seres humanos, todos nosotros, me incluyo, todos nosotros tenemos eso de que cuando que anhelamos algo, cuando algo hay una necesidad, eso lo queremos, lo apreciamos, lo cuidamos. Y como todos nosotros, eso o pasa el tiempo y ya empezamos a decaer y a decaer. Y la convicción puede cambiar muchas veces. Ya no es como lo que quería. O lo que quería no era tan así, ya no me satisface. Pero hermanos, no perdamos el asombro o el sentido de pertenencia por el Evangelio, porque el Evangelio está unido a Cristo. Si bien ya lo hemos visto en Santiago y ahora también lo vamos a ver que es difícil, sí es difícil. ¿Es difícil amar al que te ofende? Sí, es amar. ¿Es difícil perdonar? Sí es difícil, pero hagámoslo. Porque en eso consiste el verdadero evangelio, en que no nos amamos a nosotros, sino que amamos a los demás, amamos a los que vemos, y como no vamos a amar a Cristo. Entonces la dificultad que tenga, pero seguimos adelante, y entonces no perdemos esa conexión de decir nuestro evangelio. Y por lo mismo, por lo que vemos en el testimonio de mismo, ¿cierto?, de Pablo, ya, él nunca perdió ese sentido de pertenencia, de amor hacia el Evangelio, porque luchó y todo lo demás. Pablo dice que nuestro Evangelio no llegó simplemente por pura palabrería y como una charla, sino en poder, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Entonces, ¿puede haber un Evangelio de simplemente de palabras? Sí, puede haber un Evangelio. Puede ser, mire, un evangelio de manera colectiva que se les mande a evangelizar y van poco menos que con los pies a la rastra, así, con una actitud de que hay que ir nomás. Van obligados o pueden ir obligados. Entonces lo que hablen es una mera charla, es repetitiva, es un discurso. Porque de tal manera, Dios, no estoy hablando de los evangélicos que salen por allá, estoy hablando de que puede ser así. Citar ese texto, pero de citarlo por citarlo, no por vivirlo. Hablar de Cristo porque me obligaron, porque en el fondo tengo que cumplir. No, ahí se convertiría, por aparentar, meramente palabrería. Por eso aquí dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Hermanos, tristemente nosotros hemos visto y escuchado que en algunos lugares se predica así el evangelio por palabrería, donde se incluyen estrategias, y ahí están las buenas ideas, ¿ya? Obras de teatro, juegos completadas, hay tanta idea buena, pero no hay evangelio, son palabrerías. Está así, ¿cuánto quieren un regalo? ¿Quién no quiere un regalo? Se induce a los que van, a los oyentes a levantar su mano porque todos quieren un regalo. Ya, le vamos a dar un regalo y el regalo es la salvación. Y ahí se da un regalo. ¿Cuánto quieren zafarse de todos los problemas que tienen ahora? ¿Quién quiere dejar su angustia de lado, todos los pesares, el llanto?
¿Quién no quiere eso? Como dice alguna secta, pare de sufrir. ¿Quiere parar de sufrir? Venga a este lugar. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es lo que es? Salvación en Jesucristo mediante la fe puesta en Él. Y ahí le agregamos que va a tener dificultades por abandonar la vida vieja, por abandonar lo otro. Entonces, el llamado de esto, o sea, cuando dice, no fue simplemente palabrería, sino palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? ¿Discursos motivacionales o oír la palabra de Dios? El oír la palabra es oír quién salva, por qué salva, y qué pasa si alguien no salva. O sea, por ejemplo, el Evangelio explica que nadie se puede ir al cielo por su mérito propio. Todo eso conlleva que el verdadero Evangelio está hablando de una persona, Cristo, y que no te puede salvar. El Evangelio verdadero nos dice que nosotros nos da esa radiografía, nos muestra mediante la ley ese espejo que nos dice que estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, que es imposible cumplir la ley. Entonces todo eso nos va diciendo eso. Yo estoy hablando de una condensación del Evangelio. Mire, si usted cuenta historias de David, Goliat, y de cada, todas esas cosas son historias, sí. Pero el Evangelio se centra en la persona de Jesucristo. Por eso, esa condensación todos la saben. Si usted es un creyente, usted sabe que usted antes era malo y ahora no es que sea mejor, pero es bueno porque Cristo le imputa su bondad, su amor, etc. O sea, yo antes era un pecador y hoy día he dejado de pecar en esa cantidad porque Cristo me perdonó todos mis pecados, me lavó por su sangre, etc. Es el Evangelio. Mire, no le puedo explicar todo eso, pero mira, tú cree en Jesucristo, porque si pudo conmigo, que yo soy un pecador, también puede contigo. Eso explicar a grandes rasgos, así simplemente explicar qué es el Evangelio. ¿Y qué hace eso? Nos hace renacer, como dice Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio ha sido anunciada a través de Jesucristo. La palabra de Dios es lo único que permanece para siempre. Entiéndase. Por eso nos preparamos, por eso estudiamos, pero la palabra es la que finalmente es la que permanece en las personas. Ahí es donde nosotros tenemos que saber de la palabra, usar la palabra de verdad. Entonces, la predicación, cómo fue, por decir el mecanismo, cómo estos tesalonicenses se convirtieron o se convirtieron al Señor, ya fue porque nuestro, dice Pablo, evangelio llegó a vosotros no solamente en palabras, ¿ya? O sea, no fue como, por ejemplo, de manera paralela los judaizantes andaban tratando ya de que se volvieran al judaísmo y querían ser reconocidos para no perder su estatus, pero acá no, era en poder. A los tesalonicenses se les predicó el Evangelio con poder en el Espíritu Santo, como vimos en Gálatas, el único Evangelio porque es en Cristo y de Cristo. Un comentarista dice, no se mencionan milagros o acciones milagrosas hechas por el apóstol en la evangelización de los tesalonicenses, pero es muy probable que así ocurriese como en tantos otros lugares. Sin embargo, el poder del Espíritu se pone de manifiesto en que aplicó poderosamente el mensaje de la cruz de convicción de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16, 8, 11. Juan 16, 8, 11. O sea, en los tesalonicenses se aplicó esto, que dice, y cuando Él venga,
¿Quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo, porque se predicó el Evangelio se predicó en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de Cristo en la evangelización, cuando hablamos de Cristo a otros, lo hablamos en el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿O de quién? No porque yo soy bueno para hablar y que... no, yo... No. O a lo mejor al inverso, usted es de poquitas palabras, tímido, tímida. No, que hable. Si es tímida o tímido, pero hable en el poder del Espíritu Santo. Para eso es la fe. Si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu es donde usted habla. Usted no se preocupa de qué va a decir porque el Espíritu habla, usando su ser. No es que usted lo explique así, porque alguno puede pensar que va a entrar como, va a cerrar los ojos y va a entrar en un trance, una cosa media mística y rara. No. Usted se va a encontrar a sí mismo hablando lo que usted ni siquiera sabía que lo sabía y que nos ha pasado muchas veces y pasa. El poder del Espíritu Santo es el que convence, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El corazón de los tesalonicenses fue abierto por Dios para que por esa abertura penetrara no solo el Evangelio, sino el mismo Salvador. Por eso se necesitó el poder del Espíritu. ¿Ya? No fue simple palabrería. Hermanos, a veces uno en contraste escuchamos sermones o evangelistas que hablan bonito y uno dice, ¿cuándo yo podré hablar de esa manera? No, hermanos, no envidie o no mire lo que otros pueden o de qué manera lo pueden hacer. Todos tenemos el mismo privilegio que a través del poder del Espíritu Santo, confíe en Dios. Usted oró por alguien y se animó a evangelizar, o está orando por los que están alrededor suyo, anímese, simplemente después abra su boca y diga, en el poder del Espíritu Santo, no en mi elocuencia, no ni siquiera en mi deseo. Porque a veces por tener tanto deseo de que otros escuchen el Evangelio, como digo yo, enlodamos todo, los mareamos y nos pasa. A veces hay que ser preciso y conciso en el Evangelio. Porque no sé si le ha pasado a usted, a veces nos hemos dado un tour por la Biblia, porque sabemos de la Biblia, porque hemos escuchado de la Biblia, le hablamos de Abraham, de los personajes, nos vamos para acá, y Apocalipsis, le hablamos de las bestias, le hablamos de... ¿Y el Evangelio? Ahí la otra persona curiosamente pregunta y nosotros, bla, 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 le hablamos hasta de Juanito Calvino y del otro. Y ¿qué tenía que ver en ese momento? Estamos hablando del Evangelio. Y después yo, al menos en lo personal, he dicho así. He perdido el tiempo. Palabrería. Si a usted no le ha pasado, ojalá no le pase. Pero puede pasar. Entonces, no fueron ellos quienes hicieron aquello, sino, ni fue Pablo con su mensaje, fue el Espíritu Santo, para que la gloria de la salvación permanezca solo al único que salva, que es el mismo Dios. Aquellos creyentes habían creído verdaderamente porque lo hicieron de corazón, con el que cree para justicia, como dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, de aquí, de lo profundo, creyeron. Ustedes saben que la historia habla de el príncipe de los predicadores, se convirtió con el sermón más simple, pero estaba ahí el poder del Espíritu Santo para convertir el alma. Entonces, hermanos, alguien se puede convertir por un sermón que uno dice, nunca lo hice evangelístico, nunca. Pero si hay poder del Espíritu Santo, hay conversión.
Hermanos, no se trata de quién es el mejor predicador, ni que sea usted el mejor hermano, que tenga la mejor retórica. Se trata de confiar en el Espíritu Santo, que Él hace. El Espíritu Santo manifestó su poder para salvación en un mensaje que es poder de Dios. Los hombres lo predicaban, pero el Espíritu Santo lo hace eficaz. Primero los Corintios 2:4. Primero los Corintios 2:4. Allí, cuando uno lee estos versículos, primero los Corintios 2:4, dice, y después se lo explico. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. No sé si ustedes piensan lo que yo pienso o pensé. Pablo, el que escribe o es autor de casi la mayoría de las cartas, ¿cierto? Él sí que tenía elocuencia, sí él que tenía discurso, tenía estudio, tenía de todo, ¿cierto? Pero él se declara aquí que él habló sencillamente. A lo mejor yo me veo tentado a decir lo que Pablo sencillamente dice para él, para mí es como un discurso teológico, poco menos. Bueno, pero se mantiene la regla de considerarse que lo que sencillamente tenemos que hacer, hágalo. Mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué todo esto? Y aquí los quiero llevar a pensar que a veces nos retacamos, a veces nos aislamos de anunciar el Evangelio porque hemos visto otros discursos y cuando queremos parecernos a otros, no llegamos a eso. Es como, yo lo haría así como él porque tiene tanto ingenio, tanto esto. No, confiemos en el mismo Dios, en el mismo poder del Espíritu Santo que tiene todo creyente. Así funciona la evangelización. A propósito, si yo le hubiese puesto un título, podría decir cómo evangelizar. Se da cuenta que textos de la Biblia hablan y pueden decir este tema, de esto, lo otro. Por eso, cómo la palabra de Dios cubre todos los ámbitos. Pero a veces nosotros queremos que el pastor, ya los líderes digan, ¿por qué no nos hace un curso de evangelismo? Porque ahí yo voy a aprender. Hermanos, a veces ni en los cursos usted va a aprender. Porque Dios está hablando en todo tiempo. Usted y yo tenemos que poner atención. Entonces, si Dios piensa y cree que nos está faltando o nos está preparando para el evangelismo, aquí hay una lección. Aquí nos dicen ni cómo vamos a ir de dos en dos, y cómo vamos a ir vestidos, si vamos a hacer esto, lo otro, si vamos a llevar una revista, no vamos a llevar una revista, en el poder del Espíritu Santo, con palabras sencillas. Hablar de Cristo, Cristo salva, arrepiéntete de tus pecados. Después de la predicación del Evangelio con poder en el Espíritu Santo se agrega en plena certidumbre. Sigan ahí su texto cuando dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Después de esta, ¿cierto? Dice, después de la predicación y del poder del Espíritu Santo se agrega la plena certidumbre, que tiene que ver con el mensaje anunciado con plena convicción. Por quienes lo predicaba sería lo mismo decir en plena certidumbre o con total convicción. Una de las cosas que a veces, no sé si le ha pasado, o a algunos yo creo que les pasa, sobre todo, yo sé que, nada con los que aquí yo sé que venden planes, disapes, esas cosas, no, al contrario, no me miren. Ya, pero voy a hablar con respecto a las ventas. Por eso van a decir, el pastor, ¿por qué se me dijo eso?
A lo mejor esto les va a servir, no sé, pero yo no estoy en contra de los que venden. Y no le voy a dar la respuesta tampoco que a lo mejor usted no vende por lo siguiente. Pero a veces pasa esto, ¿ya? Pero yo me he pasado al revés, cuando yo estoy comprando y no he comprado por esto, porque falta la convicción. Y Dios dice que ellos, o en este caso Pablo, y obviamente los que nos acompañaban, dice, pues nuestro evangelio llegó a vosotros en palabras solamente, no, o sea, no llegó solamente en palabras, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, y aquí está lo importante, en plena certidumbre, en plena o en total convicción. Ellos presentaron el Evangelio y ellos tenían una convicción de que Jesucristo salva y da vida eterna, perdona pecados, y eso es absolutamente, y ellos están convencidos de eso. Obviamente ahí entra el poder del Espíritu Santo, sí, pero ellos en lo personal estaban convencidos de que eso es así. ¿Y por qué yo le digo esto de cuando uno vende? Porque cuando a lo mejor usted vende algo, ni usted está convencido. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted puede estar convencido por un fin equivocado. En este caso, el fin ya correcto de la predicación es para que se libren del infierno, para que ellos pasen a otra vida. Esa es la convicción. O sea, ellos están convencidos de lo que predican, es la verdad, que eso es absoluto y que es la voluntad de Dios. Usted a lo mejor cuando vende algo, ¿ya? Usted tiene que tener la convicción porque los oyentes a usted le van a escuchar que usted tiene harto bla bla, tiene harta elocuencia, tiene datos, tiene cosas comparativas, mira los de allá, los de acá, y usted le va a decir todo eso y la persona va a quedar mareada, pero a lo mejor le falta un ingrediente, a lo mejor usted nos demuestra que tiene la convicción de lo que usted está vendiendo, es así. Uno a veces le pasa que cuando uno va a ciertos lugares por ahí, ¿lo digo o no lo digo? Por ahí por Rengo, ¿ya? Hay lugares, uno va a comprar una cosa chica, así 2 clavos. Y los que están ahí a veces tienen una convicción y uno sale con más cosas. Sale con un atornillador, sale con otras cosas que no quería comprar. Porque los vendedores de ahí tienen, sobre todo uno, tiene una convicción y le dice, ¿no le faltará también el martillo para clavar los clavos? Ah, claro, si no se me ocurrió. Mire, también hay pegamento para... Y uno, ¿por qué? Porque tiene una convicción de vender. Solamente esto es un ejemplo medio chistoso. Hermanos, ¿por qué lo hago a lo mejor así, de manera alegórica? Porque necesitamos la convicción. Porque eso se percibe. Presenta el Evangelio como derrotado. Aquí está, así con la mano en los bolsillos, la actitud mirando para el suelo. Sí, yo voy a la iglesia. No, y he tenido problemas, y sabe, así como que te nos alarga esta parte, así como. ¿Quién va a ir a tu iglesia si lo presentáis así? Es lo mismo cuando alguien presenta y vende. Yo digo, porque hay algo, hermanos, que es, no sé, si llamarle química o no sé, que es invisible, pero si usted no tiene esa convicción y la proyecta, nadie le va a comprar. Porque a veces esa convicción que es personal del quien lo ejecuta es importante. Porque hay cosas que se consumen por necesidad, pero otras hay que usar esa convicción. Porque acordamos lo siguiente, por necesidad, en cuanto al Evangelio, no todos saben que es una necesidad, no todos saben que necesitan un Salvador. Todos los incrédulos no tienen la necesidad de ser salvados, están muertos. Por eso, para eso hay una convicción del que le está diciendo, lo está evangelizando. ¿Se entiende? Entonces, por eso
Ellos tenían esa convicción. Usted y yo, o nosotros, no necesitamos ser un gran orador, un gran elocuente, o tener mucho estudio, educación, sino que necesitamos una profunda convicción, certidumbre, que el mensaje que predicamos es precisamente el poder de Dios, que hace que las personas se conviertan. Pablo y sus compañeros, es decir, para que los que están pegándose su sueño despierten, y ahí está, encontramos un propósito. Pablo y sus compañeros predicadores tenían el poder, la confianza y la seguridad del Espíritu Santo. Además, eran audaces y dependían del poder de Dios que obraba a través de ellos y a sus oyentes para efectuar la salvación. Y a esto se le une el testimonio personal del que los tesalonicenses eran testigos. Muchos otros predicadores buscaban su beneficio personal, pero esto no ocurría en Pablo, Silas y Timoteo, que llevaban a cabo la difícil tarea de predicar a Cristo por amor a vosotros. Y por ese amor a ellos pudieron soportar las dificultades, conflictos, persecuciones y acusaciones. De los alborotadores. Acuérdense que ellos por amor soportaron el ambiente que había en la ciudad de Tesalónica. Ellos estaban en una sinagoga y se entiende que en la sinagoga no eran los que están ahí, no eran creyentes. Entonces, la predicación fue como una bomba en medio de ese lugar. Hablar del Cristo, siendo que los judíos estaban esperando la venida de Cristo, o del Mesías, porque para ellos Cristo no representaba nada, ni nadie, ¿cierto? Entonces, era algo difícil. Por eso uno tiene que pensar un poco que para los tesalonicenses fue difícil, porque ellos, mientras estaba Pablo y estos evangelistas, en el contexto de la predicación en la sinagoga, el mensaje era diametralmente opuesto a la religión que se estaba profesando en el momento. O habían unos muy paganos y también habían judíos que no creían en Cristo. Y esto les trajo conflicto. Esto cambió radicalmente sus vidas en la ciudad, en lo social. Recuérdense que a Cristo se le está hablando que es el nuevo rey en el cual debían creer. Y es César, otro rey, que estaba vivo y estaba ejerciendo en el imperio. Entonces, creer en el nuevo rey Jesucristo y dejar de creer en el César también como rey, acuérdense que lo dije otras veces, era de vida o muerte. Usted confesaba al César o confesaba a Cristo. Y a uno le costaba la muerte de manera literal, pero obviamente ganaba la vida. Y Salmos 44:22 nos recuerda lo dificultoso de seguir al Señor. Yo a veces podríamos decir, cada creyente que es devoto al Señor, que es fiel al Señor, es una máquina para generar problemas. ¿Ya? Pero por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Cada día que usted quiere ser más fiel al Señor, cada día que se le pone, cada día un obstáculo. 2 Timoteo 1:8. ¿Por qué estos pasajes? Porque claro, a los tesalonicenses se les presentó difícil la cosa, de momento que toman la decisión por Cristo. Hubo un alboroto en la ciudad, después lo vamos a ir viendo. Entonces, 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, hermanos, a Timoteo se le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos que participar de las aflicciones por el Evangelio de Cristo. Ese verso 6 retrata ya esa parte del Evangelio, ya nuestro Evangelio, sentido de pertenencia,
en el poder del Espíritu Santo, no de palabrería, con mucha convicción y por amor. Verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La palabra en el original, imitadores, en el griego es mimetai. De aquí viene la palabra para nosotros mímica, de imitar, la mímica. Acuérdense que cuando están haciendo la mímica es porque están queriendo demostrar algo, ya, obviamente sin hablar. Algo notable de los tesalonicenses es que ellos no tenían cultura evangélica, no tenían un liderazgo longevo, al contrario, fueron iniciadores o los primeros y como primarios imitaron a los mismos evangelistas y a Cristo. Nosotros podemos decir, como esta iglesia o como otras, a lo mejor tenemos un legado evangélico. Tenemos parientes que la abuelita antes era evangélica, nos llevaron cuando chicos. Entonces, tenemos todos, medianamente, no a lo mejor todos, pero una cercanía con el evangelio. O sea, hay una historia de evangelio atrás. Hay alguien que la familia era y todo lo demás, o cuando dicen, no, yo a la iglesia iba cuando chico, no iba por mi voluntad, pero me llevaban, entonces hay algo de por ahí. Pero aquí se entiende que la iglesia esta, cuando se crea, pues se crea cuando se predica el evangelio y ellos reaccionan a ello. Ahí ellos salen de ese mundo y empieza una iglesia. Entonces, es algo completamente nuevo, no hay personas que llevaban, no, y aquí está el hermano tanto que lleva como 20 años, mire, él puso los ladrillos primero aquí en la iglesia, o 30 años, no está esa historia, no hay gente longeva en el evangelio, no hay tradición evangélica para ello, no había. Si era por primera vez que llega el evangelio. Acuérdense que cuando se empiezan las iglesias, estamos en el año 52, después de Cristo aproximadamente. Entonces no había trayectoria. Podríamos decir del año 33, no soy nada bueno con las matemáticas, pero lleva hartos años. No, pocos años después de crear la iglesia. Pero ¿cuál es el punto? No, entonces ellos no tenían una historicidad bíblica. No había una tradición evangélica. No había eso. Por lo mismo, ¿qué tuvieron que imitar? ¿A quién tuvieron que observar para seguir adelante? A los mismos que fueron y evangelizaron, pues. Ellos fueron el modelo. Yo le puse aquí, eso es tener fe y no andar cuestionando que esto, que lo otro. Porque ellos tuvieron que tener fe. Porque, hermanos, cuando nosotros, por decir, se nos toca por primera vez entrar a esta iglesia, nosotros tenemos un cuadro comparativo. Porque podríamos ir a la iglesia de al lado, a la iglesia de por allá, a otra iglesia, ¿cierto? Y decir, yo creo que, con esta me quedo. Hoy día hay tanta iglesia, tanta religión, pero a ellos no fue el caso. A ellos se les predican y toman una decisión. Por Cristo, obviamente, porque fueron salvados. Pero ¿a quién empiezan a imitar? Estos mismos líderes que predicaron, a estos mismos evangelistas. Segunda a los Corintios 5:17 dice, versión NTV. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Para ellos, este texto, que debiese ser para todos, se hizo realidad. Ellos empezaron una nueva vida, punto. Llegó a Cristo y ellos tomaron una decisión por Cristo. Empezaron a imitar a los discípulos, en este caso, no a los discípulos, a los evangelistas, Pablo, Silvano y Timoteo, y inician una nueva vida de creyentes.
sin tener ese cuadro comparativo, sin tener temor. ¿Y cómo será? ¿Serán sana doctrina? Bautizan con agua, sin agua, con río, como en la Santa Cena, y como esto, y como y cómo se visten, y cómo no se visten. No, empiezan la iglesia. ¿Se da cuenta una característica de cuando alguien es una nueva criatura? No cuestiona. ¿Por qué digo no cuestiona? Porque ellos fueron realmente regenerados y están en una nueva vida. La realidad de toda persona que llega a Cristo es que viene cargada de una vida rota, desgraciada, destrozada, sin salida, nauseabunda, muerta. La antigua vida de los tesalonicenses era así. La antigua vida de nosotros era así. La antigua vida de cada creyente, ya, salvo que usted todavía no lo sea, es así, destrozada, sin salida, o sea, muerta. Pero Cristo ha dado una nueva vida. Cada vez que la Biblia lo dice es porque es una verdad. La vida, ya yo lo digo así, desgraciada, destrozada, quedó atrás. La vida mala, en tinieblas, quedó atrás. Pero es que ahora sí, aunque convenimos todos nosotros, los mismos textos aquí lo están diciendo, aunque ahora tenemos problemas, pero los problemas son distintos a los anteriores. Ahora todos nuestros problemas pueden ser a causa del Evangelio. Y ahí tenemos que nos ayude Cristo. Y ya no estamos solos, etcétera. Ya no tenemos lucha con el pecado porque Cristo venció el pecado, ya no tenemos lucha, o sea, porque ahora es distinto. Porque si antes yo en mi antigua vida yo robaba porque me escaseaba el dinero, hoy confío en el Señor que Él me provee, o sea, tengo un ayudador. Si tengo pena, tengo tristeza, ¿a quién le fío mi necesidad? A Cristo, porque Él llevó todas mis cargas. Hermanos, yo siempre repito, y esto no es el majadero porque es una verdad. Hermanos, usted tiene una nueva vida, úsela. Porque es una nueva vida en Cristo Jesús, es nueva, úsela. No acuda a la antigua manera, no a la nueva que usted tiene, que tenemos. Antes nosotros vivíamos a lo mejor temerosos, le teníamos miedo a todo, no sé, de eso nos achacaba tanto. Estábamos sumidos en depresión porque no le encontramos sentido a la vida. Ahora toda la vida tiene sentido para nosotros porque es nueva. ¿Cómo no va a tener sentido que usted ahora va a estar en una vida eterna con Cristo? Que la muerte no nos puede separar de Cristo. ¿Cómo no va a tener todo eso cambia? Para estos tesalonicenses la vida cambió, tomó un vuelco. Entonces, ¿para qué aferrarse a la antigua vida? Cuando uno saca proporciones de qué tan bueno era antes, qué tan bueno ahora. Claro, cuando uno dice, pero antes yo no sé, lo que encontrábamos bueno era, por ejemplo, embriagarse, tener placeres y todo eso, pero eso no era siempre, era a veces. Era un momento, unas horas, y después de eso venía el remordimiento. ¿Para qué aferrarse a eso? Si la angustia venía como regalo después de supuestamente haberlo pasado bien. En cambio, en Cristo tenemos plenitud de gozo. Es distinto, porque ya la conciencia no nos pesa, porque no andamos en lo antiguo. Gálatas 6:15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados. O sea, no importa si usted fue de una religión, de otra religión, no importa de dónde usted viene. Su historial, si usted venía de una familia pobre, de que eran los más drogadictos, rateros y todo eso, mire, desde la escoria de la vida o de la sociedad no importa. O si usted fue una secta, de la secta, no sé, no importa. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva criatura.
Eso es lo que importa. Para los tesalonicenses fueron una conversión a una nueva criatura. Ellos son nuevos creyentes. Y como nuevos creyentes, la vida tuvo un vuelco para ellos. Por eso impactó también la zona. Por eso Pablo tiene buenos elogios para ellos. Por eso da gracias por lo anterior, porque había frutos. Ya vimos esos frutos. ¿Se acuerdan? Hablaba de la fe, de todo el trabajo, la esperanza que tenían ellos. Romanos 6, del 3 al 4. Romanos 6, del 3 al 4 dice: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El estilo de vida de los creyentes tesalonicenses comenzó a ser diferente del paganismo idólatra y el sórdido de su pueblo y del legalismo, de supuesta superioridad moral de los judíos en la ciudad. Se habían vuelto en imitadores de Jesucristo. Pablo ordena a los creyentes según esa realidad como un estilo de vida, como dice en 1 Corintios 11:1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso a los tesalonicenses Pablo dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Hay buenos ejemplos de personas comunes y corrientes? Sí hay buenos ejemplos. Siga los buenos ejemplos. Eso no es endiosar a los hermanos y a las hermanas, pero sí hay personas, aparte de Cristo, que pueden ser buenos ejemplos. Sé que el buen ejemplo a veces se les va a caer, obvio, si una persona. Pero el ejemplo bueno, quédese con eso. Nosotros vemos en la historia de la iglesia evangélica en general, ¿cierto? Y ayer fue que estábamos hablando de que ciertos teólogos, precursores de la Reforma y todo eso, tuvieron cosas muy buenas y cosas que nosotros decimos: ¿hicieron eso? Sí. O creían cosas que se supone que no debían haber creído, tenían sus debilidades. Me refiero a algunos, ya, para que entiendan el contexto, algunos creyeron en su tiempo en el bautismo de niños y bautizaban a los niños. Nosotros creemos y hacemos lo que dice la Biblia, que el que ha creído en Jesucristo sea bautizado, y no los infantes, porque los infantes ¿de qué si no tienen conciencia? Entonces, hay muchos que creyeron eso, pero hermanos, volvamos a lo siguiente: seamos imitadores de que, en este caso los tesalonicenses imitaron, ¿cierto?, a los predicadores o a los evangelistas como Pablo, Silvano y Timoteo. Segunda a los Corintios 3:18, versión NTV, dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, más que parecerme a un hermano, parezcase a Cristo. Porque obviamente lo que nosotros nos queremos parecer a alguien aquí en la tierra, ese alguien se parece a ¿quién? A Cristo. Entonces es una combinación. No podemos ser tan así ortodoxos y decir: no, yo sigo a Cristo y no, sí, no, porque vemos cosas, virtudes que hay en algunos. Hay tantos teólogos, hay tantos comentaristas, hay tanto persona erudita en cuanto al Evangelio,
que hace libros, que hace comentarios, que nos ayudan hoy, que uno dice, a mí, ¿cuándo se me hubiese ocurrido tal cosa? De algunos sí, en la gracia de Dios. Sigo, dice, pues, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo volvió a señalar que los tesalonicenses habían recibido la palabra, reiterando simplemente que habían creído el Evangelio y se habían convertido, pero fue así en medio de la gran tribulación. Este es en el sufrimiento severo. En esta parte cuando dice con tribulación, en el original es sufrimiento severo. Ellos tuvieron un sufrimiento severo cuando recibieron la palabra. Fue en un momento difícil. Tengo que leer Hechos 17, la parte de cómo, que ya lo leímos al inicio, ¿cierto? Pero hay que volverlo a leer. Vayan a Hechos 17, del 1 al 4 y después del 5 al 10 vamos a leer. Para tener en cuenta y comprender cómo habían recibido el Evangelio. Porque usted puede decir, yo recibí el Evangelio, un día me senté sencillamente en una silla, en mi casa, no sé, y me predicaron el Evangelio, estaba tranquilo. Bueno, la primera vez que se les predica a los tesalonicenses, está aquí, lo describe. Leo versión NTV, dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguido, se entiende que eran 3 semanas, porque se predicaba los días sábados, ¿cierto? O sea, casi un mes, Ahora, hay también, no es que lo diga la Biblia, pero hay que entender que ellos durante esos 3 fines de semana que se predicó en la sinagoga, tuvieron que posar en algún lugar. Ahí vamos a ver que después estuvieron en casa de Jasón. Pero también ahí ellos siguieron predicando la palabra. Entonces no es que estuvieron ahí, se fueron a la casa, después volvieron durante toda la semana no vieron a nadie. No, comunicaron el Evangelio. ¿Se entiende eso? Porque se relacionaron con los de ahí. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les habló es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Hasta ahí todo era bien. Y ahora hay que leer la segunda parte del mismo Hechos 17, del 5 al 10. La parte buena es que recibieron gozosamente el Evangelio, todo bien, ¿cierto? Pero el alboroto que se produjo, que vino de ahí mismo, de la sinagoga o de los judíos. Entonces, leo el verso 5. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a las rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. ¿Se dan cuenta del alboroto que empezó a haber en la ciudad? Es para entender que el Evangelio no fue así como tranquilamente. No, hubo tribulación, hubo un problema, hubo un caos en la ciudad. No fue un caos de una iglesia en común, fue un caos en la misma ciudad. O sea, los dejaron mal por todos lados por haber creído en Jesucristo. Por eso hay que leer y estudiar un poco el trasfondo de ellos, que aún así ellos se mantuvieron firmes.
A eso añádale que muchos de ellos tienen que haber perdido su trabajo, sus oficios y todo lo demás, porque fueron difamados. Porque creer en el nuevo rey Jesús era contrario a creer al César. Imagínense, especulando solamente, esta es mi versión mía. Si habían ahí creyentes que eran funcionarios del César, o por decir de un estamento público, eso lo iban a echar de manera inmediata. Entonces, la cosa se les puso difícil. Y Jasón los ha recibido en su casa, decían, todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Eso benefició para que después Pablo y Silas se fueran a Berea. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Es probable que los judíos incrédulos y los gentiles paganos intensificaran la persecución después de que Pablo y sus compañeros dejaran Tesalónica. O sea, lo más probable es que la persecución no terminó con que sacaron a Jasón. Esto siguió después, pues. Y la tribulación de ellos, ya, y la amenaza de muerte y todo lo demás continuó en el tiempo. Pero ellos siguieron perseverando. Hasta el día que Pablo por eso envía esta carta, elogiándolos de que ellos, a pesar de todo, siguieron. Y lo confirma más adelante la misma carta en 1 Tesalonicenses 2, 14, 15. 1 Tesalonicenses 2, 14, 15. Y dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Hermanos, aquí este otro texto habla de que ellos le estaba pasando lo mismo que los que habían creído en Judea, cerca de Jerusalén. O sea, no la tuvieron fácil por haber creído en Jesucristo. Entonces, aún bajo presión de tribulación, aún bajo la presión intensa, no dejaron su gozo, ese dice el texto, no dejaron el gozo del Señor. La simple alegría humana morirá bajo la persecución. El gozo del Espíritu Santo la trascenderá y aumentará. Mire, la alegría humana se diluye frente a los problemas. Todos nosotros podemos estar muy alegres, como digo yo, muertos de la risa. Pero cuando llega la persecución, cuando llegan los problemas, esa se diluye. Pero el gozo del Espíritu Santo trasciende y aumenta. El gozo es interno. Acuérdense, Gálatas, el fruto del Espíritu. Si usted tiene el fruto del Espíritu, va a tener gozo, va a tener un contentamiento que aunque eso me duele, no me hace reír por razones obvias, pero tengo un contentamiento interior de que mi Redentor vive. De que si hoy le falta a usted, mañana tendrá. De que si hoy día está enfermo, Dios lo sanará. Dios, mire, lo que sea, Dios hace siempre cosas a favor de nosotros. Las circunstancias presentes no son comparadas con la gloria venidera. Entonces, ¿por qué se pone triste? No, pero es que tengo pena. Sí, pase la pena. Lloremos porque tenemos emociones. Pero hay un gozo y ese se tiene que mantener. Y es parte de todos los creyentes, de los de Tesalónica y de nosotros y de todos los creyentes de los tiempos, porque
Miren acá en Hechos 5, 40, 41. Hechos 5, 40, 41 dice: y vinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, dice, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, todo creyente en ese tiempo, y todos tenemos que tener la misma actitud. A ellos los azotaron con vara. O sea, de haberle dado una paliza, salen gozosos. Es poco entendible porque, hermanos, a usted le pegan en un dedo, usted no dice, ¡oh, qué bueno que me pegué, un martillazo! No, pues ¿cómo le va a dar alegría? Pero lo que viene acá, lo profundo del corazón, es tener un contentamiento en Dios, porque es por una buena causa. Es como cuando dice uno, bueno, voy a pasar un poco de hambre, pero total, de bajar un pocos kilos, no da contentamiento eso, pero el gozo sería, total, voy a bajar de peso, voy a verme después esbelto, o esbelta, no sé. Bueno, pero esto trasciende porque en Cristo hay gozo. Y para ir concluyendo, ¿somos verdaderos imitadores de Cristo? Pregunta. ¿Estamos imitando a Cristo? 2. ¿Cómo atendemos o reaccionamos a la palabra de Dios en medio de la tribulación, opresión intensa? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Estamos dejando de lado la palabra? ¿Estamos dejando de lado la fe en Cristo? Cuando se nos presentan problemas, cuando nos sentimos que estamos apretados, sin salida, cuando todo nos sale mal aparentemente, cuando Dios cerró todas las puertas y nos recondujo a otro lugar, al que yo no quería, al menos probable. Cuando he estado luchando y orando por tal situación, por tal circunstancia y todavía no sucede. ¿Cómo me comporto? Tengo una presión. Me siento presionado porque las cosas alrededor de mí no cambian. ¿Cómo reaccionamos? Estoy perdiendo el gozo, ya lo perdí. Estoy triste. Tengo rabia con Dios, tengo rabia conmigo, con la iglesia, con todo el entorno, porque no sé, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Estoy bajo una presión, pero hay un llamado a no perder la fe. No perdamos la fe en medio de la presión intensa, cualquiera que sea. No pierda la fe, no pierda el gozo. Y aquí, aunque esto es un relato, ya no es un mandato ni una promesa, pero hay un principio. Lo leo. Hechos 16, 22 al 26. Como un principio a no perder la fe. Hechos 16, 22 al 26. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas vivieron un momento que dice que fueron golpeados, ya se les rasgaron sus vestidos, sus ropas, y no fueron azotados un poco, fueron muy azotados. Sé que este es un relato y una narrativa, lo vuelvo a decir, para que no diga que yo me saco
Estoy saliéndome del contexto. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuántas veces de nosotros nos sentimos como azotados por la vida, azotados por las circunstancias, desnudos, como que si nos tuviésemos vestidos, como que si nos estuviesen despojando de todo, pero sobre todo nos sentimos como en una cárcel, aunque somos libres? ¿Por qué hago este contraste? Porque a veces nos sentimos así anímicamente. Inclusive, como dice aquí, y los metieron al calabozo, al de más adentro, y le aseguraron sus pies en el cepo. ¿Se acuerdan qué es el cepo? Es unos grilletes que están anclados al piso. Y les anclaron, le encadenaron a los pies, no se podían mover, estuvieron estáticos. Hermana, hermano, ¿cuántas veces usted se siente azotado, ya como sin vestiduras, encerrado, apresionado y más encima sin poder moverse? Es como que si usted ya no sabe para dónde ir. ¿Se ha sentido así o no? Cuando sus circunstancias no cambian, es como estar en el cepo, estar ahí inmóvil. Y no porque usted no quiera, no puede. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Dice, pero a la medianoche, orando, un principio bíblico, orando. ¿Ha dejado de orar cuando usted está ahí figurativamente como en el cepo, como encarcelado, como azotado? ¿Ha dejado de orar? Vuelva a orar. Y después dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Ha dejado usted de cantar? Porque cuando usted pierde el gozo no quiere ni cantar ni hablar. Vuelva a eso. No deje su fe de lado. Vuelva a orar, vuelva a confiar en el Señor, porque esa es la fe puesta en Dios. Cantar himnos a Dios. Y los presos los oían. Y viene el milagro para ellos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, todo cambió. Hermano, hermana, el que oye hoy, todo lo anteriormente malo para ellos se transformó en bueno y quedaron en libertad. Esa es la actitud que debemos tener nosotros como iglesia. Así como lo tuvieron los tesalonicenses, que en la tribulación no se volvieron atrás, siguieron adelante, fueron fuertes. Sigue tú confiando en el Señor, que es en la fe. Hermano, estamos orando por nuestros hijos que no cambian, que no importa, sigamos. Estamos orando por familiares, estamos orando para que lleguen al conocimiento de Dios. Sigamos adelante. Hay otras circunstancias familiares, hay circunstancias contrarias económicas, mire, de lo que sea, y el problema que sea, vuelve a orar, vuelve a cantar himnos, vuelve y el Señor abrirá esa cárcel de manera metafórica y temporal que parece que está pasando. Vuelve al gozo del Señor. La alegría se acabó, pero ¿qué pasa? El Señor pone contentamiento interno. Hay gozo en el Señor. ¿Se entiende cómo es la vida del cristiano? Con algo dulce, amargo, con algo que para nosotros, pero si lo resumimos, ¿vale la pena? Sí vale la pena. Vale la pena porque hoy tenemos el ejemplo de esto de Tesalónica, comunes y corrientes. Y hoy estamos graficando, estudiando su testimonio y vamos a seguir viendo, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Para nosotros todo es imposible, pero para Él no. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor, porque de tanto texto que hemos leído, Señor, vemos la secuencia del poder, Señor, del Evangelio, cómo hace nuevas criaturas, cómo transforma todo lo viejo en algo nuevo, no reparado, no parchado, sino en algo nuevo. Señor, la vida del cristiano se presenta difícil, como lo vieron los tesalonicenses, en gran tribulación,
o en pruebas diversas, pero no sucumbieron, siguieron adelante. Y así también sea para nosotros, Señor. Aunque tengamos tribulaciones, tengamos escasez, hambre, desnudez, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Por lo mismo, Señor, usted puede hacer un milagro en nuestra vida. Señor, anímenos a no perder el gozo, a seguir adelante. Señor, no sabemos lo que nos depara mañana. ¿Qué es mejor confiar en usted que en dinero, que en nuestra confianza en nosotros? Señor, la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero la fe está puesta en usted, Señor. Señor, ayúdenos en ello. Denos la fuerza, Señor, para seguir adelante. Señor, ponga consuelo en los que en este momento están pasando por aflicción. Señor, ponga paz y devuélvale el gozo de su salvación a aquellos que por ahora a lo mejor están pasando angustia. Señor, desazón, se sienten como en esa prisión, en lo más profundo del calabozo, a lo mejor sin poder mover sus pies. Pero Señor, usted dará libertad, porque en usted hay poder. Señor, anímenos como iglesia a seguir y perseverar. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.